Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que ven ustedes este video, los saludo de nueva cuenta y estamos saludándolos y estamos aquí recibiéndolos con mucho gusto para seguir con nuestras pláticas de derecho sucesorio en derecho positivo mexicano. El día de hoy seguiremos con nuestras sesiones. Estamos estudiando, recuerden ustedes, la sucesión testamentaria, todo lo inherente a las disposiciones que se pueden incluir en el testamento, quiénes son las partes, los tipos de testamento. En la última sesión platicábamos que existen dos tipos de testamentos, los testamentos ordinarios, los testamentos especiales, y platicábamos que respecto a los testamentos ordinarios, los únicos que quedan subsistentes son los testamentos públicos abiertos, con todas y cada una de sus formalidades, se llevan ante notario público, y de respecto de los testamentos especiales, también mencionábamos que el único que subsiste en la actualidad es el testamento que se hace en un país extranjero y que se puede homologar conforme a las leyes mexicanas para que surta sus plenos efectos legales aquí en la República Mexicana. Realmente se omitieron o más bien se derogaron de nuestra legislación mexicana el testamento privado, el testamento marítimo, el testamento militar, porque como lo mencionábamos en la sesión anterior, pues son testamentos que no tienen ningún tipo de seguridad jurídica o no propician a los particulares o a los futuros de cuyos ningún tipo de seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues porque si no lo redacta un profesional del derecho y los particulares no son a lo mejor peritos en derecho, al momento en que se tiene que abrir el testamento, como no tiene esas formalidades o no redacta las cláusulas como debieran de ser, pues no tiene ningún tipo de sentido porque se anulan si es que no tienen estas disposiciones. Y pues los que se anularon, como lo comentábamos, o más bien los que se derogaron de nuestra ley, como lo comentábamos en clases anteriores o en la sesión anterior, son el testamento privado, el marítimo y el militar. En el privado, digo, realmente por brevedad cultural, les comento, se necesitaban 5 testigos porque finalmente no se hacía ante notario público, lo hacían los particulares, pero esta formalidad se requería, 5 testigos, y como su nombre lo indica, el testamento marítimo y el testamento militar. El marítimo se hacía o aquellas personas que estaban a bordo de un buque o de una embarcación mexicana, con bandera mexicana, lo podían hacer. En estas embarcaciones tienen que acudir ante la autoridad propiamente del barco, que sería el capitán, se requerían 2 testigos, y el militar se refería a las Fuerzas Armadas Mexicanas, se refería a la Fuerza Aérea, y también se requerían 2 testigos y se hacía ante la autoridad propiamente del lugar. Esos testamentos están en desuso y pues lo referimos en la sesión anterior. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a entrar a nuestra sesión del día de hoy y bienvenidos sean de nueva cuenta. ¿Ok? Para continuar estas sesiones, vamos a empezar a hablar en clases o en sesiones subsecuentes de las etapas que tiene una sucesión propiamente. En un juicio vamos a manejar, ya lo hemos comentado, prácticamente 4 etapas, que es la primera, se tramitan las 4 etapas, que es la de aceptación y protesta al cargo del albacea, el nombramiento de herederos o legatarios, aceptación de esta herencia o de estos legados. Y la segunda es la etapa de inventario y avalúo, donde se hace una relación de todos los bienes que hay, cuánto valen. En la etapa de administración se liquidan prácticamente los pasivos y se relacionan los activos y los pasivos de la sucesión. Y en la etapa de adjudicación, el albacea tendrá que hacer un proyecto de partición para entender o para proponer cómo es que los herederos o los legatarios tendrían que adjudicarse estos bienes. ¿Okay? Pueden no coincidir con la clasificación doctrinal o jurídica de las sucesiones, porque hablando de esta clasificación doctrinal o jurídica, las sucesiones también desde el punto de vista académico o jurídico también, tienen 3 etapas, y me refiero a la etapa de partición, a la etapa de liquidación y a la etapa de adjudicación propiamente. Respecto a la etapa de partición, pues prácticamente coincide con este nombramiento de albacea, aceptación y protesta del cargo, nombramiento de herederos, aceptación de herencias o legados. Y la etapa de partición, esa será prácticamente lo que se llevará a cabo. La etapa de liquidación puede coincidir con la etapa de inventario y avalúo, es una relación de los bienes. Pero ¿por qué se le llama liquidación? Porque propiamente en esta etapa, jurídicamente, los activos y los pasivos se relacionan. Naturalmente a los activos se les tienen que restar los pasivos, y aquello que quede del testamento con referencia a las deudas
los activos que queden restando las deudas, pues será la materia propia de la sucesión. Por eso es la etapa de liquidación. Vamos a restar las deudas de los activos y aquello que quede, si quedan deudas, pues ni hablar, también serán transmisibles. Si quedan activos, todos esos activos serán transmisibles a los herederos o legatarios en esta tercera etapa jurídica, que es la adjudicación, que coincide con la cuarta etapa que hemos comentado hace unos momentos, que coincide con la etapa de adjudicación en un proceso judicial donde la albacea propone quiénes serán los herederos y legatarios que adquieran en qué proporciones esta masa hereditaria, que los herederos y los legatarios, como hemos comentado, se nombran desde la primera etapa, que jurídicamente sería esta partición, ¿ok? Bueno, eso para efectos doctrinales. Comencemos ahorita a referir, o más bien continuemos con los comentarios que hicimos en la sesión anterior de algunas figuras que se pueden parecer al testamento o algunas figuras sucesorias. Vamos a referir el contrato de seguro. El contrato de seguro prácticamente es una situación o es una figura que todos nosotros ya conocemos, y me refiero a los seguros de vida. Es una figura que se parece propiamente o que se asemeja con las sucesiones, porque nosotros podemos contratar un seguro de vida, cualquiera puede hacerlo con las instituciones conducentes. Yo contrato un seguro de vida, voy a pagar una prima, y si se da el siniestro, que es el fallecimiento, ese siniestro va a generar que una suma de dinero se transmita a los beneficiarios que están protegidos por este seguro de vida. Entonces, también es una figura que se puede asemejar a la sucesión en este supuesto testamentaria. No es propiamente un testamento, pero se relaciona con esta sucesión testamentaria. Hay algunas situaciones también derivadas de créditos del Infonavit, derivados de crédito del ISSSTE. ¿Qué sucede cuando yo quiero un inmueble y me da un crédito el ISSSTE o el Infonavit? En la gran mayoría de los clausulados se establece un seguro también de vida. Si los acreditados fallecen antes de pagar estos inmuebles, pues lo lógico es que se extinga la deuda, o eso lo establezcan las cláusulas de estos contratos de crédito. Generalmente así sucede. Hay también otro tipo de figuras como lo que doctrinalmente se conoce como el testamento agrario. Propiamente no es un testamento, sin embargo, el artículo 17 de la ley agraria nos refiere que algún ejidatario, los ejidatarios pueden hacer una lista de sucesores. ¿Eso qué quiere decir? Los ejidos son tierras comunales, no pertenecen a una sola persona, pero de la proporción o de la parte que a una persona le queda o es propietaria, puede hacer una lista jurídicamente reconocida en derecho agrario para establecer quiénes serían sus posibles sucesores, o a quién quiere transmitir el ejidatario esta porción o esta tierra que le pertenecía en vida, ¿ok? Vamos a analizar entonces después ahorita de esta parte que estábamos comentando de las figuras que pueden asemejarse a una sucesión. Ahora sí vamos a entrar al estudio de las personas que pueden referirse o pudieran llegar a comparecer o pudieran llegar a intervenir en una sucesión testamentaria. Y ya hemos referido en múltiples ocasiones las figuras de los herederos y los legatarios. Es momento de estudiar quiénes son los herederos y los legatarios, pero antes de ello vamos a estudiar quiénes son los testigos. Recuerden que los testigos pueden comparecer a un testamento como testigos instrumentales que firmen el rol y alcance del instrumento, y testigos de conocimiento. Para seguir aquellas formalidades con una persona de un testamento que no sepa leer y escribir, una persona que sea sordomuda, una persona que no pueda valerse en ese momento, pero que tenga plena capacidad de goce, de ejercicio, y que esté en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Quiénes pueden ser testigos entonces? Por lo general, todas las personas pueden ser testigos, pero hay personas que están impedidas para poder ser testigos. ¿Quiénes están impedidas o qué personas están impedidas para ser testigos? En primer lugar, los amanuenses del notario. Esas personas son las primeras que están impedidas para ser testigo. Si yo voy a hacer un testamento, voy a otorgar un testamento público abierto ante notario, los amanuenses son los pasantes, todos aquellos ayudantes que sirven o auxilian al notario en su función. Entonces, cualquier persona que trabaje en la notaría donde yo voy a llevar a cabo o otorgar mi testamento tiene mi imposibilidad para heredar. Entonces, ojo, si ustedes tienen parientes que trabajan en una notaría y piensan hacer ahí su testamento, busquen otra, porque si piensan dejar como herederas a estas personas que son amanuenses, pues técnicamente tienen imposibilidad para heredar. El segundo supuesto
son las personas menores de 16 años. Tampoco pueden ser testigos las personas menores de 16 años, ni tampoco aquellas personas que no estén en su sano juicio, aquellas personas que sean incapaces o enajenados mentales y que no tengan momentos de lucidez. También las personas ciegas, las personas sordas, las personas que no hablan el idioma del testador también están imposibilitadas para ser testigos. Aquellas personas que están o que fueron condenadas por delitos contra el patrimonio, delitos contra la falsedad. Si vamos a hablar de un testigo es porque está declarando que conoce el testador, está percibiendo a través de sus sentidos y le consta que un testador está compareciendo y está otorgando su testamento ante el notario. Si cometió algún delito y fue condenado por ello contra la falsedad, pues lo lógico es que no, naturalmente no puede ser testigo en un instrumento testamentario. Finalmente, los parientes de los testigos, perdón, los parientes del testador tampoco pueden ser testigos. Y me estoy refiriendo a qué tipo de parientes del testador no pueden ser testigos. Pues los ascendientes, los descendientes y los colaterales, aquellos parientes también por consanguinidad, todos ellos pues no podrán fungir o hacer las veces de testigos en un testamento público abierto. ¿Okay? Vamos a hablar de las condiciones de las disposiciones testamentarias o del contenido de las disposiciones testamentarias. ¿Qué tipo de implicaciones o qué tipo de contenido o qué tipo de información puede existir en el testamento? Recuerden ustedes que en los contratos se rigen a través de cláusulas. Las cláusulas no son otra cosa que el contenido obligacional de un contrato. Y si bien es cierto que un testamento no es un contrato, también se puede regir a través de cláusulas. En las cláusulas del testamento nosotros vamos a indicar el contenido obligacional de este testamento o de este instrumento testamentario. Aunque propiamente no es un contrato, es importante mencionar que un testamento no es un contrato. Y vamos a hablar del contenido o de las indicaciones del contenido o de las disposiciones típicas del testamento. Las condiciones típicas del testamento son aquellas que son inherentes propias a la sucesión testamentaria o al derecho sucesorio. Y las atípicas son aquellas que no tienen algún tipo de conexión o conjetura con la disposición testamentaria. Por ejemplo, si yo instituyo un heredero, pues será una cláusula típica de un testamento porque es inherente y propio a la sucesión. Una cláusula atípica o una disposición atípica en un testamento, por ejemplo, podemos hablar del reconocimiento de un adeudo. Se puede hacer a través del testamento ese reconocimiento del adeudo y esa será una cuestión que puedo yo indicar en el testamento, pero que no tiene nada que ver con el derecho sucesorio. Sin embargo, pues se puede indicar y son atípicas porque no tienen absolutamente nada que ver con el tema testamentario o sucesorio. Ahora, las patrimoniales, todas aquellas disposiciones patrimoniales, bueno, son aquellas que tienen que ver directamente con las cuestiones monetarias, y las no patrimoniales, todas aquellas que no tienen que ver con lo económico. Por ejemplo, podemos hablar del reconocimiento también de un hijo. Yo puedo reconocer un hijo a través del testamento, como lo hemos comentado en otro tipo de clases o en otro tipo de videos y de sesiones, ¿ok? Esas son las disposiciones que pueden incluirse en cuanto al contenido de un testamento, y es hora de entrar entonces al estudio del heredero. ¿Quién es el heredero? Es importante saber, ya hemos hablado del heredero y el legatario, qué diferencia hay entre un heredero y un legatario. Y entonces un heredero es quien adquiere todos los derechos y obligaciones, todo el patrimonio activo y pasivo del de cuyos. Podemos entender al heredero entonces como el adquirente. Definitivamente siempre va a ser un adquirente, un heredero entonces es un adquirente por causa de muerte, siempre tiene que ser un adquirente por causa de muerte. Es el adquirente por causa de muerte a título universal, siempre a título universal, de todos los bienes o de la parte alícuota del de cuyos que sean transmisibles por causa de muerte. Entonces, otra vez, el heredero es el adquirente por causa de muerte a título universal de todos los bienes o de la parte alícuota del de cuyos que sean transmisibles por causa de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que los herederos van a adquirir en su totalidad el patrimonio, ya sea activos y pasivos,
por motivo de la muerte. El de cuyos transmitirá a estos herederos, pero estamos hablando de la totalidad, no como en el legado. En el legado estamos transmitiendo una particularidad, solamente una parte de la masa hereditaria a favor de alguna persona. Entonces, esa es la diferencia entre el heredero y el legatario. El heredero recibe todo, el legatario solamente recibe una cosa en especial. Eso es importante que lo mencionemos. ¿Y cuáles son los requisitos entonces? O cuáles son estas características que requiere el heredero para ser propiamente un heredero. Primero tiene que ser nombrado por el de cuyos como heredero, y si no es nombrado por el de cuyos, pues estamos hablando de las reglas de la sucesión legítima. En el caso de la vía testamentaria, número uno, pues tendría que ser nombrado por el de cuyos expresamente. Tiene que ser señalado en el testamento, que ese sería el segundo requisito, porque si no, no podría ser heredero. Si no está señalado o determinado propiamente una persona como heredero, no puede ser reconocido como tal. Y tiene que establecerse de manera nominal. Tengo que especificar de manera concreta y específica quién es el heredero, su nombre completo, nombres y apellidos. Por eso hay que tener en regla esta cuestión de los nombres, porque hay personas que luego gustan de cambiarse el nombre o suelen utilizar otros nombres en otros momentos de su vida. Hay que aclarar esto. A lo mejor hay que hacer algún trámite o alguna operación en el registro civil o hacer algún acta de declaraciones ante notario para acreditar que, aunque sea una persona que utiliza distintos nombres, se trata de la misma persona. ¿Ok? Vamos a hablar de una figura interesante que es la institución subcausa. La institución subcausa, ¿qué es? Cuando el heredero designado o nombrado en la vía testamentaria recibe un bien y el testador especifica la razón por virtud de la cual está dejando un heredero como tal, porque yo le estoy dejando mi herencia a una persona. Cuando el testador explica por qué le hereda a una persona su patrimonio, estamos hablando de una institución subcausa. Eso es, no es otra cosa. Yo voy a especificar por qué le dejo a mis herederos, voy a dar las razones por virtud de las cuales yo voy a dejar o voy a instituir como herederos a unas personas determinadas. Eso es la institución subcaso, no tiene mayor ciencia, ¿ok? Ahora, la institución de heredero o los herederos no está sujeta a plazo. Yo en el testamento no puedo poner eso. Bueno, voy a nombrar como heredero a mi hijo, pero una vez que me muera se tiene que esperar un año, ¿no? Eso no puede ser, no puedo establecer plazos para que una persona herede, porque con el fallecimiento de cuyos automáticamente se automáticamente recobra esa eficacia el testamento. El testamento es válido desde que lo otorgamos en vida, pero surte sus efectos al fallecimiento. Desde que el lecuyus fallece, surte plenos efectos y yo puedo tramitar esta sucesión ya sea ante notario o ante juez, y desde ese momento, desde el reconocimiento del testamento, porque también el testamento se tiene que reconocer ante juez o ante notario, desde ese momento y desde la aceptación de esa calidad de heredero legatario, desde ese momento tendré la calidad de heredero legatario. No me puedo esperar un año, un mes, un día, y si el testador dispuso eso en el testamento, pues se tendrá por no puesto. Yo dejo como heredero a mi hijo, pero una vez que fallezca se tiene que esperar un año. Eso no se puede. Esa cláusula se tendrá por no puesta. Es una condición que no se puede tener por puesta en un testamento. ¿Qué otro tipo de características o de contenido puede tener un testamento? Podemos establecer condiciones en el testamento, podemos redactarlo de muchas maneras, podemos disponer de nuestro patrimonio de muchos modos, y sí podemos imponer estas condiciones, algunas condiciones en el testamento. Recuerden ustedes que hablando de modalidades del acto jurídico, está el término, está la condición y está el modo carga. El modo carga es una figura o es una modalidad del acto jurídico que se da específicamente en los testamentos, ¿ok? Te voy a heredar y tú vas a recibir este patrimonio siempre y cuando tú obtengas una excelencia en calificaciones. Estoy fijando una condición para que el heredero al final del día pueda adquirir esa herencia, ¿ok? Hay condiciones que pueden ser imposibles y las condiciones que pueden ser imposibles anulan la institución de herederos. Es importantísimo esto, porque si yo establezco algún tipo de condición que no pueda ser cumplida, definitivamente se anula esa institución de heredero, y si no hay herederos sustitutos que no tengan condiciones, nos vamos a terminar rigiendo por las reglas de la sucesión legítima. Algunas condiciones o algunas características que pueden incluirse en el testamento son aquellas que pueden ser tales como la de testar,
aquel que el testador está obligado a testar, yo voy a dejar a mi hijo heredero de un patrimonio, pero mi hijo tiene que estar obligado a hacer un testamento y a dejárselo a una persona determinada. Eso no lo podemos hacer, prácticamente es una cláusula contraria de derecho. Hay alguna condición que pudiera llegar a suspender la ejecución del testamento, eso pudiera ser cierto. Condiciones negativas, aquellas que implican como condición al heredero algún acto consistente en no hacer. Tú tienes que abstenerte de realizar tal conducta si quieres heredar. Aquellas condiciones potestativas que dejan a la voluntad o al arbitrio de los herederos o legatarios. Voy a poner algunas condiciones, pueden ser cumplidas o no. Esas son las condiciones potestativas. Algunas condiciones que pueden estar sujetas a plazo para cumplir las disposiciones testamentarias. Yo te voy a dejar como heredero, voy a transmitir, también se pueden instituir fideicomisos en la vía testamentaria. Voy a constituir un fideicomiso para que mi hijo en un momento dado, si yo falto, pues pueda tener sus estudios y podemos sujetar esos plazos del fideicomiso en la vía testamentaria. Sí podemos establecer algún tiempo, siempre y cuando no esté inmiscuida la calidad de heredero, porque recuerden ustedes que si la calidad de heredero se sujeta a un plazo, automáticamente se va a tener por no puesta esta cláusula. Es importante esto que estamos comentando, ¿ok? Entonces, se pueden establecer plazos en algún tipo de obligación, tales como un fideicomiso, ¿ok? Hay otra condición que también no se va a tener por puesta, aquella condición que sea consistente en no impugnar el testamento. Yo te voy a heredar, pero hay una condición. Nadie, no puedes impugnar el testamento. Ni tú ni nadie puede impugnar, puede atacar, puede recurrir el testamento. Esa condición se va a tener por no puesta, por supuesto. Porque todas las personas tienen derecho a ejercer sus derechos y obligaciones. Y recuerden ustedes incluso que si yo quiero acudir ante una autoridad jurisdiccional en términos del derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional, no puedo privar de las personas en la vía testamentaria de ejercer este tipo de derecho público subjetivo. Entonces la condición consistente en no impugnar el testamento es contraria a la ley y automáticamente se tiene por no puesta en el testamento, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué más se tiene que tomar en consideración? Aquellas cláusulas para tomar estado. El estado civil, concretamente es eso. Si tú te casas con una persona, no te voy a heredar. Si tú te divorcias de tu esposo o de tu esposa, tampoco puedes recibir la herencia. Cualquier cláusula o condición establecida en el testamento que implique la modificación del estado civil, también se va a tener por no puesta. ¿Okay? Todo este tipo de condiciones tendrán naturalmente que ser verificadas o tendrá que ser verificadas por el albacea, quien recuerden que el albacea, ya lo estudiaremos más adelante, el albacea es la persona cuya naturaleza jurídica es administrar o liquidar el patrimonio en liquidación del decuyus. Es la persona que va a administrar los bienes que son materia de la sucesión. Eso es el albacea, ya lo veremos más adelante, y una de las labores del albacea es verificar que este tipo de condiciones, siempre y cuando sean adecuadas o apegadas a la ley, se tengan que cumplir, ¿ok? También los legados pueden estar sujetos a condiciones, ya lo veremos más adelante. Ahorita vamos a entrar al estudio de la figura del legado y pues las condiciones, cuáles son los efectos que surten efectos las condiciones. Todas tendrán que surtir efectos legales. Las condiciones las condiciones cuando surten sus efectos legales, naturalmente consistirán esos efectos legales en que si se tienen por cumplidas en todo aquello que estén de acuerdo a la ley, pues los herederos o legatarios podrán heredar. En pocas palabras, las condiciones que sean establecidas de acuerdo a la ley y sean cumplidas por los herederos o los legatarios, pues confieren un derecho a los herederos o legatarios para heredar. ¿Ok? Entonces, modo carga prácticamente es una modalidad del acto jurídico que se puede establecer como condición operante en el testamento. ¿Okay? Vamos a hablar ahora sí del legado, de la institución del legatario. Recuerden ustedes que el legado es la adquisición a título de muerte de una situación o cosa en particular. ¿Cómo podemos entonces concebir o definir al legado antes de hablar del legatario? El legatario es la persona que adquiere un legado, pero el legado propiamente es una institución testamentaria mediante la cual el legatario adquiere a título particular el derecho a una prestación de dar o de hacer sin más modalidades que aquellas expresamente o impuestas por el testador. Eso es lo que en este supuesto sería el legado, ¿ok?
En el caso de los legatarios, que son las personas que reciben el legado, los legatarios son responsables subsidiarios de los herederos. ¿Qué quiere decir esto? Si hay deudas en la sucesión, primero tienen que responder los herederos, y si los herederos no alcanzan a responder, los legatarios tendrán que responder en segunda instancia. Eso se llama responsabilidad subsidiaria. ¿Ok? Cuando hablamos de la herencia y dejamos varios herederos, en institución de heredero a título universal, los herederos también pueden heredar una parte alícuota. ¿Qué es eso? Si son varios herederos, la parte alícuota es la que le corresponde a cada uno de los coherederos. En el caso del legatario, como estoy instituyendo o dejando una sola persona para que herede, estoy dejando una herencia a título particular, o estoy transmitiendo un bien concreto a título particular a una persona llamada legatario, pues prácticamente no podrían concebir una parte alícuota, a menos que deje a varios legatarios como titulares de un solo bien. Vamos a pensarlo de esta manera, ¿ok? Pero si yo instituyo un legado, generalmente me refiero a un bien, o a un derecho, o incluso a una deuda a una persona en particular, ¿ok? Generalmente no se refieren las deudas en el testamento, pero eso es labor del albacea. Hay que estar conscientes de que las deudas también se pueden adquirir, ¿ok? Cuando yo dejo un bien a una persona en específico, entonces será el legado. Estamos hablando entonces, es una institución igual que el heredero, totalmente válida, que se puede instituir en la vía testamentaria, y estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un bien a través del cual se adquirirá, o más bien en la vía testamentaria, este bien o este derecho se adquirirá al legado, se adquirirá al legatario, pero por la causa de muerte. Tiene que ser esta causa, si no, no puede existir un legado, ¿ok? Entonces, al legado lo podemos entender desde dos puntos de vista. El legado, en primer término, puede ser el acto, puede ser concebido, en primer término, un legado, como el acto por virtud del cual se transmite a título particular por causa de muerte un bien. Ese es el primer sentido del legado. Es un acto por virtud del cual se transmite a título particular por causa de muerte un bien, un derecho o una obligación a una persona llamada legatario. Y el segundo, o la segunda acepción del legado, lo podemos entender como propiamente la cosa o el objeto o el hecho, materia del legado. En consecuencia, se desarrolla o se crea un principio fundamental del derecho. ¿Okay? Los legados solamente pueden ser establecidos en la vía testamentaria. Por lo tanto, dicen los principios que legados solo los hay testamentarios. No puede haber legados si no están instituidos en la vía testamentaria, ¿ok? Es importante esto que estamos comentando. Entonces, si hablamos de legado, siempre estamos hablando de testamentos. Es una institución que se designa forzosamente en la vía testamentaria. Hay una persona que se llama legataria. Esta persona que se llama legataria adquiere a título particular algún derecho o alguna prestación que puede ser consistente en dar o en hacer, ¿ok? Y además, sin más modalidades o sin más requisitos que expresamente indique el testador en el instrumento, que en este caso sería el testamento público abierto. Entonces, para terminar la sesión de hoy, tenemos que entender este principio. Legados solo los hay testamentarios. Con eso nos despedimos el día de hoy. Si tienen alguna duda de estas sesiones que hemos comentado, de la sesión en particular, sigo a sus órdenes en los canales que ya conocen, en el canal que es el canal que estamos utilizando ahorita, que es el chat, puede ser el correo electrónico o en este mismo canal que estamos dando las sesiones. Les deseo una excelente tarde, noche, día, un maravilloso fin de semana para todos aquellos que van a empezar el fin de semana, y cuídense mucho en estas épocas. Saludos a todos.